Hola a todos, bienvenidos de nuevo a blogliterario.com. Volvemos hoy con una video reseña y concretamente os presentamos este libro, La ciudad mimética. Un libro escrito por Mari Carmen Copete y publicado por Editorial Obscura. Decir que de nuevo esta editorial nos sorprende con un libro del todo espectacular, ya que he disfrutado un montón y sin lugar a dudas recomiendo. Ahora os hablo con detalle, sin hacer spoiler, como siempre, y os recuerdo que si os interesa, en la descripción de este vídeo tenéis un enlace para poderlo comprar. El género del libro. Mucha atención al género de este libro, ya que es una combinación de novela negra, novela policíaca, con fantasía y terror. Una fantasía muy, pero que muy oscura, que hace honor al nombre de la editorial. Y os diría que esta mezcla es evolutiva a medida que avanzas en la lectura. Me explico. Cuando empecéis a leer el libro, veréis que la novela es 100% novela negra y policíaca. A medida que avanzáis en la lectura, van apareciendo elementos de ficción y fantasía, y al final del libro es, sin lugar a dudas, la fantasía obscura y el terror lo que predomina sobre todo lo demás. Sobre este punto, resaltar que siempre es muy arriesgado presentar esta mezcla de géneros, ya que hay peligro de no contentar ni a los seguidores de un género ni a los del otro. Creo que en este sentido, lo que ha logrado Mari Carmen Copete tiene un mérito extraordinario, ya que no solo dejará satisfechos a ambos tipos de lector, sino que estoy convencido que superará las expectativas de todos ellos. El argumento del libro. La ciudad mimética es un mundo que mora en lo oculto, un lugar de tránsito convertido en prisión. Hace ya 2 décadas que la normalidad de los vecinos de Valencia la marca el reloj de los llamados ciclos. Estas extrañas olas de crímenes sacuden la ciudad cada 6 meses y tienen a las fuerzas del orden completamente desconcertadas, pues tras años recabando pistas para hallar a un culpable, estas apuntan a un asesino con un perfil de lo más disparatado. 6 hermanos mellizos con un particular rasgo genético. El inspector Eduardo Castañeda no recuerda un momento en el que su vida no girase en torno a los ciclos. En su reincorporación al trabajo tras la misteriosa muerte de su hijo, y coincidiendo de pleno con el inicio de una nueva oleada de crímenes, Eduardo se verá envuelto en la investigación a un nivel personal con el que no contaba. El inspector se acercará cada vez más a la ciudad mimética, un lugar aberrante, un mundo que esconde la codiciada clave de los asesinatos y que lo obligará a enfrentarse a su terrible pasado de una vez por todas. La lectura del libro. El libro tiene 489 páginas, se divide en 36 capítulos, tirando a cortos. La prosa de la autora es de altísima calidad y su forma de escribir, juntamente con la trama que nos presenta, hará que devoréis las páginas del libro a gran velocidad, tratándose así pues de una lectura rápida, amena y que disfrutaréis. Durante la lectura hay que tener en cuenta esta evolución de géneros que os comentaba. De forma que, diría que hasta la página 100 aproximadamente, el libro es pura novela negra y policíaca. Y ojo a la observación que os voy a hacer, relacionada con aquello que os decía de que la lectura dejará satisfechos tanto a amantes de la novela negra como a amantes de la fantasía. Os tengo que decir, como amante de la novela negra que soy, que estas primeras 100 páginas son de las mejores que he leído a nivel policial, de investigación, de análisis forense, perfiles criminológicos, perfiles de las víctimas, asesinatos, etc. El detalle de cómo se lleva a cabo la investigación, el análisis de la escena del crimen, seguimiento de pistas, interpretación de las mismas. Creo que para un aférrimo de la novela negra, con solo leer esta primera cuarta parte del libro, ya habrá disfrutado tanto que le habrá valido la pena y mucho su lectura. De verdad, es del todo espectacular. A partir de la página 100 y hasta la 200 se van introduciendo elementos de fantasía. Empezaréis a saber cosas de la ciudad mimética y de algunos personajes peculiares, como por ejemplo los cazadores. Y el libro, aparte de esta fantasía que va incorporando, también va ganando en cuanto a misterio. No entiendes qué está pasando, sabes que hay algo, pero no sabes qué. Empiezan a suceder cosas que no te esperas, para nada, que te sorprenden, que te hacen disfrutar de la lectura. Ya hacia la mitad del libro, elementos fantásticos ganan terreno y se suman a la trama con más fuerza todavía una serie de elementos muy misteriosos relacionados con la muerte del hijo del protagonista, Eduardo. La autora no se cansa de poner carne en el asador. No se conforma con el increíble mundo que ha creado con la ciudad mimética, ni con los increíbles personajes, o mejor dicho, seres, que la poblan. De forma que, aparte del caso policial central en la obra,
que es el de los asesinatos que se producen cada ciclo, se abrirá una investigación sobre el propio Eduardo y lo que le sucedió con su hijo muerto. Habrá mucho misterio ahí también para el lector. Y en la parte final del libro, la lectura ya será de lo más espectacular que pueda leer un lector amante de la fantasía oscura. La imaginación de la autora se desborda hasta límites inimaginables, provocando el deleite del lector más avezado en este tipo de género. Así pues, una lectura, como decía, evolutiva de un género a otro, que presenta momentos insuperables, extraordinarios para satisfacer a todo tipo de lector, especialmente el de novela negra, policíaca y fantasía oscura. Aunque también para aquellos a quienes les gusta un toque de terror, incluso con mucha sangre y elementos violentos. De hecho, un claro ejemplo de esto último lo encontraremos con la atracción de feria Contempla una muerte, que veréis que es fantasía oscura, terror, sangre y violencia en un estado puro. Una auténtica paranoia que, aunque sea un elemento de fantasía, refleja el morbo del ser humano, que por desgracia es del todo real. Me han encantado las distintas formas que tienen los distintos tipos de asesinos para acabar con sus víctimas. Veréis que hay desde muertes más placenteras con pentobarbital hasta muertes mucho más violentas a base de hachazos o incluso utilizando instrumentos de tortura de la Inquisición, como pueden ser el potro, el toro de Falaris o la cuna de Judas, entre muchos otros. También he disfrutado con todo el misterio en torno a estas oleadas de muerte, en torno al protagonista Eduardo, su hijo muerto y su padre también desaparecido, y cómo no, esta ciudad mimética, que es una réplica apocalíptica de la ciudad de Valencia, con sus calles, sus barrios y con otros elementos que si conocéis la ciudad podréis también ubicar durante la lectura del libro. Decir que hay que tener la mente abierta y estar muy atento hacia la parte final, sobre todo, ¿no? Cuando la fantasía ya ha cobrado total protagonismo para poder entender bien qué es lo que está pasando, ¿no? Cuál es el papel de cada tipo de personaje en esta historia y por qué cada uno actúa de la forma en que lo hace. Mucha atención ahí para entenderlo todo bien y que no se os escape nada. Los personajes del libro. No es un libro con pocos personajes, tampoco con muchos, y creo que todos tienen un rol muy bien definido en la obra, por lo que no es un libro complicado a efectos de saber quién es quién y relacionarlos entre ellos. El gran protagonista es el inspector Eduardo Castañeda, recién incorporado al trabajo tras la muerte de su hijo. Es un personaje con muchísima fuerza, muy potente, ¿no? De los que te marcan. Tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. No te dejará indiferente, segurísimo que no. Yo creo que Eduardo despertará distintos sentimientos en ti durante la obra. Tu percepción hacia su persona también irá evolucionando, ¿no? Posiblemente en algunos momentos del libro sea vuestro ídolo, diréis vaya crack, ¿no? Y en otros lo lleguéis a odiar. Es un grandísimo personaje. Siempre tiene presente a su hijo, Angelito, muerto hace medio año, y a su padre alcohólico, con quien tuvo una nefasta relación y marcó su infancia. Me gusta mucho cómo Eduardo se acuerda de su hijo, y ahora que no lo tiene, se acuerda de cuando su hijo, pues por ejemplo, le reclamaba atención, ¿no? Y él no le hacía caso. Esto nos hace pensar a veces, que el ritmo de la vida no nos permite en muchas ocasiones disfrutar de aquellas pequeñas cosas que parecen tonterías, pero que para los niños pues son muy importantes. Hay momentos muy tiernos recordando a Angelito. Es un niño que quería muchísimo a su padre. Eduardo es un hombre solitario, con mucho carácter. Es arrogante, yo diría que incluso agresivo. Y me encanta cómo habla, cómo se expresa, ¿no? Sus reacciones ante distintos sucesos. Es un personaje muy auténtico, sin miedo, va a por todas a resolver el caso de los asesinatos. Y es muy distinto al típico héroe que estamos acostumbrados, ya que se trata de un personaje muy oscuro y lleno de defectos. Por otro lado, tenemos policías como Torcuato, Andrés, Ángela o Rosa, que ya iréis viendo su papel en la obra. Pero también están muy bien trabajados, ¿no? Y está el misterioso Benjamín y los seres de la ciudad mimética, que yo creo que son del todo originales, espectaculares, terroríficos incluso en algunos casos. Algunos no se parecen a nada que hayáis visto anteriormente y otros te recordarán a animales como lobos monstruosos o gigantes mantis religiosas. Y cómo no, hay personajes como los Oñate, sobre los cuales tampoco quiero hablar mucho de ellos por miedo de hacer spoiler. Quedaros con el mensaje que en general, tanto el protagonista, personajes secundarios y seres oscuros, todos están muy bien trabajados y muy bien definidos. En cuanto al final del libro, y sin hacer ningún tipo de spoiler, lo que os comentaba. A medida que os acerquéis al final, la fantasía oscura se hace dueña y señora de la trama.
La acción es desbordante. El repertorio de seres fantásticos y monstruosos es espectacular. Sangre, violencia y elementos terroríficos también ganan terreno. Y por último, la propia ciudad mimética es uno de los elementos de fantasía más originales que he leído jamás en cuanto a un mundo distinto al nuestro. Lo que más me ha gustado es que acabas entendiendo todo muy bien, no queda ningún fleco por cerrar, y el desenlace es del todo sorprendente. Veréis que hay más de una sorpresa y está a la altura de todo el libro. Un gran final para todos los frentes abiertos que os encontraréis durante la lectura. Sí que parece todo confuso durante algún momento de la lectura, pero cuando quedan unas 80 páginas más o menos, se explica todo de nuevo, con detalle, y se entiende perfectamente qué es la ciudad mimética y la función de los distintos seres que la habitan. Muy bien, pues vamos con la valoración del libro. No repetiré todo lo dicho, como habéis visto, pues hay cientos de argumentos para poder afirmar, sin duda alguna, que se trata de un libro excelente. Tanto la parte de novela negra como la de fantasía oscura puedo decir que son de lo mejor que he leído en los respectivos géneros. La prosa es excelente, la trama, el mundo que crea la autora, los seres que lo habitan son del todo espectaculares y el personaje principal, también espectacular. Por todo ello y lo demás que he ido comentando, nuestra valoración es de un 8,5-9, un excelente. Y para terminar, una reflexión o una curiosidad que te transmite la lectura sería que por mucha fantasía que haya, la maldad que puede llegar a tener el ser humano y el poder del dinero y la gente poderosa y corrupta no es nada ficticia. Y aunque algunos de los seres de la ciudad mimética parecen auténticos monstruos, al final el que actúa con verdadera maldad es el ser humano. Muy bien, pues hasta aquí la reseña de hoy. Espero que os haya gustado. Un libro del todo espectacular. Podéis, insisto, comprar este libro si lo queréis a través del enlace que encontraréis en la descripción del vídeo. Y como siempre digo, suscribiros a nuestro canal. Es muy buena oportunidad para descubrir nuevas lecturas. Y seguidnos también en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram. Y no os perdáis nuestra web, www.blogliterario.com. Hasta la próxima.